entrevista con el diputado del PAN, Federico Manso. ¿Qué te parece este asunto, los franeleros manifestándose en la Ciudad de México? Un problema que se veía venir, un problema que no atendió oportunamente el gobierno del Distrito Federal y un problema del cual el propio gobierno fue beneficiado en su origen, porque recordemos que esta actividad del franelero pues no es una actividad regulada formalmente, es una actividad incluso que se presta a la extorsión por parte de las patrullas, las autoridades de seguridad pública, y a cambio de una ligera contraprestación, digamos, con los patrulleros, de un arreglo, pues se les deja trabajar en las calles. El problema es que pues este mal crece y creció, sobre todo en esta zona de Polanco, y ahora que precisamente se colocaron estos parquímetros en las calles de Arquímedes, Mazarik, Morelia y Reforma, pues estamos viendo un problema que tarde o temprano le iba a reventar al gobierno del Distrito Federal sin que ofreciera la alternativa oportuna, sobre todo para formalizar a los franeleros que en algún momento habían ya manifestado su inconformidad, no solamente por la instalación de sus parquímetros, sino porque el gobierno jamás les ofreció una alternativa. El problema también de Jorge Armando es que, pues desgraciadamente, pues es gente que también, pues hay que reconocer, pues vive precisamente de la propina, de lo que les da la gente, y que pues se gana la vida, ¿no? Y de algún modo pues hay que ofrecerle una alternativa formal de trabajo. Nosotros, Jorge Armando, hace ya casi un año habíamos propuesto al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los franeleros fueran conformados en cooperativas, y que estas cooperativas evidentemente formadas colaboraran o se asociaran a su vez con la empresa concesionaria para efectuar labores de vigilancia, labores de patrullaje, digamos, de la zona, y prácticamente pues se pudiera formalizar el trabajo de los franeleros y sobre todo ordenar esta zona, pero con responsabilidad, donde ambas partes resultaran beneficiadas y no se originara un conflicto como el que vimos esta mañana. Diputado, el estacionamiento en la vía pública es un gran negocio porque el ciudadano común está entre dos frentes. El gobierno que instala los parquímetros, finalmente hay que pagar por estacionarse, y si no, los franeleros, hay que pagar por estacionarse. Hay un gran negocio detrás de esto, y pues los franeleros dicen queremos seguir cobrando lo que ellos ven como suyo, y el gobierno dice no, pues ahora me toca a mí. Y bueno, han metido también empresas privadas. Hay un negocio aquí. Un negocio del cual también el propio gobierno, como bien dice, se benefició en su momento. Si no, hay que preguntarle a la Secretaría de Seguridad Pública, si no, hay que preguntarle a todos esos agentes, todas las patrullas que dejan trabajar a estos franeleros a cambio de una cuota, sobre todo a las grúas. ¿Cuántas veces no hemos sabido que el franelero te dice, usted no se preocupe por la grúa, yo me arreglo con ella, usted déjeme el coche? Y efectivamente la grúa únicamente está vigilando, al parecer, bajo un arreglo con el franelero. Eso es un círculo de corrupción y de extorsión que no tuvo final, y sin embargo parece continuar y no tiene dónde acabar. La verdad es que estamos viendo que este asunto empieza a ser crisis, y pues no vemos que el gobierno ofrezca una solución al respecto. Bien, diputado, el tema de los parquímetros, ¿cómo lo ves? ¿Es positivo que, por ejemplo, en esta zona de Polanco se instalen 600 parquímetros? Es positivo desde un punto de vista de ordenamiento urbano. Es positivo sobre todo para darle precisamente valía al estacionamiento en la vía pública. Es negativo cuando no se le da al vecino, al habitante de la zona, la oportunidad de gozar de un espacio en la vía pública cuando es colindante o cuando su casa colinda, digamos, con el cajón de estacionamiento. Hay que tratar de equilibrar precisamente los derechos de terceros, así como precisamente las políticas públicas que implanta el gobierno del Distrito Federal en beneficio de todos. Digo, al final de cuentas, si bien es cierto, los parquímetros a muchos les desagradan, también es cierto que es una forma de ordenar el tan desordenado estacionamiento en vía pública, y sobre todo
de evidentemente allegarse un recurso la delegación o el gobierno para reinvertirlo precisamente en las zonas donde se instalan los mismos. El problema que nos estamos enfrentando actualmente, sobre todo en estos últimos meses, es que no hay certeza de en qué se va a invertir y cuándo se va a invertir estos recursos. Recordemos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se va a llevar el 30% de la recaudación de los parquímetros, mientras que la empresa operadora se va a llevar poco más del 50%. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vamos a entrar a la discusión del tema en los próximos meses, sobre todo en los porcentajes de distribución, para que sean los ciudadanos los beneficiados por la recaudación que se obtenga en los parquímetros. Y eso es una tarea que vamos a estar vigilantes, vamos a estar abordando en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.